Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el maestro en Historia, Cristian Jesús Medina López Velarde, y subdirector del INA en Aguascalientes. Con mucho gusto hago estos comentarios respecto a las haciendas con el fin de ampliar lo que es Jesús María y toda la tradición histórica que va más allá de los chicahuales, que va más allá del pueblo de indios de Jesús María y que conforma toda una región que tiene algunas características históricas y económicas que anclan a Jesús María en lo que fue la antigua ruta del Camino Real de Tierra Adentro, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2010 y que la hacen un baluarte importante en la historia de la región, sobre todo por la riqueza de las haciendas que existieron a su alrededor y que le dieron el empuje económico necesario para que aquel pueblo antiguo de indios de Jesús María se convirtiera en el actual municipio del mismo nombre. Para eso quisiera abordar esta charla en tres momentos específicos. Primero, cómo nacen las haciendas en la región, cuál es su vinculación con el Camino Real y qué vinculación tiene el Camino Real con el actual municipio de Jesús María. En un segundo momento, explicar a grosso modo qué son las haciendas, tanto desde el punto de vista económico-social como desde el punto de vista cultural. Y en un tercer momento, abordar directamente las haciendas que existen en Jesús María, como un patrimonio histórico, material, con algunas cuestiones inmateriales que se relacionan, que si bien no se encuentran en las mejores condiciones, son importantes para comprender la idiosincrasia y la cultura que se vive en este municipio. Bien, entrando al primer punto, cómo nacen las haciendas y cómo se relacionan con Jesús María, debemos de empezar por entender Jesús María no como un pueblo, sino como una región. No olvidemos que el pueblo de indios de Jesús María se funda en los albores del siglo XVIII a partir de una congregación indígena que pide tierras a la corona española para asentarse, primero en un lugar conocido como Charco Azul, muy cerca de lo que actualmente es Villa Juárez. Sin embargo, por conveniencia, no solamente de los indígenas, sino en aquella época, dueño del mayorazgo Rincón Gallardo, que abarcaba una superficie enorme que iba desde Aguascalientes hasta Ojuelos y desde Lagos de Moreno hasta Pino, Zacatecas, les propone cambiarles aquellas tierras de Charco Azul, que se ubicaban, en el centro de su mayorazgo, por un lugar cercano al entonces llamado Río San Pedro, que convenía a todos. Primero, al hacendado, porque no quedarían en medio de su mayorazgo. Segundo, a los indígenas, porque los iba a ubicar cerca de una fuente de agua muy provechosa como era el Río San Pedro. Y tercero, los ubicaba sobre la ruta del Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro se abrió desde la década de 1540 en las primeras incursiones que hacen los españoles en este territorio para llegar a fundar las minas de Zacatecas y posteriormente las minas de Nombre de Dios, de Parral, y ya para finales del siglo XVI el Camino Real se había constituido en una vía desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, con más de 2.600 kilómetros. Ese Camino Real va a pasar por Aguascalientes, por la villa de Aguascalientes, fundada en 1575, y para finales del siglo XVII, principio del XVIII, en que se funda Jesús María, pues era una vía de comunicación, de transporte, de economía, de minería bien establecida, que permitía el paso de los viandantes, sobre todo desde las minas del norte y desde la ciudad de Zacatecas hasta el centro del país. Cuando se funda en los albores del siglo XVIII el pueblo de Jesús María, es muy conveniente para los indígenas fundacionales que se funde o que se puedan cambiar las tierras de Charco Azul por las tierras que se encuentran a la vera del Camino Real. Y es muy conveniente para los indígenas cambiar las tierras de Charco Azul por las que se les ofrecían sobre el Camino Real. No solamente tendrían el Río San Pedro, sino que tendrían una vía para sacar sus productos, sobre todo agrícolas y ganaderos, para la venta en lugares como la Villa de Aguascalientes o el Camino Real que iba a Zacatecas. El pueblo empieza a prosperar,
pero se ve la necesidad de obtener recursos por medio de la mano de obra. Y es aquí donde entra el segundo tema, las haciendas. Una vez que se funda el pueblo de Jesús María, se debe de contemplar que en la cercanía y en la región del pueblo van a existir diferentes haciendas. ¿Qué eran las haciendas? Bueno, eran agrupaciones con un objetivo de vivienda y económico en torno a un casco que incluía una casa grande, trojes, corrales, que dependiendo de la vocación de las haciendas tendría más o menos asesorías. Las haciendas de la región tendrán dos vocaciones principales, la vocación agrícola y la vocación ganadera. Por una cuestión muy clara, el camino real les va a permitir sacar los granos y el ganado a la venta en las villas y en las ciudades aledañas. En ese sentido, las haciendas se van a transformar en el núcleo económico que permitirá el crecimiento de la Nueva España y después de México durante el siglo XIX. Existían los grandes latifundios que venían desde el siglo XVI, el siglo XVII, como el de Ciénega de Mata, muy cerca de Aguascalientes, hasta las haciendas que se van fraccionando o que se van desprendiendo como pequeños ranchos de esos grandes latifundios y que a lo largo del siglo XIX van a adquirir carta de naturalidad propia. Es decir, serán conocidas también ya con el nombre de haciendas, tendrán sus propios peones acasillados, es decir, personas que trabajan de planta en este lugar, que generalmente no solamente reciben un sueldo, sino que tienen el beneficio de poder adquirir productos en las tiendas de rayas, muchas veces endeudándose de por vida. También estarán aquellas personas, los gañanes o vaqueros, que trabajaban solamente por algún tiempo, y lo que podríamos considerar la clase alta o la clase dirigente de las haciendas. Los dueños o los hacendados, los administradores, los escribanos y hasta cierto punto los capataces y caporales. Aquellos rancheros de donde serán los futuros charros, que en el manejo del ganado y en las labores agrícolas van a hacer de la hacienda el núcleo económico importante de la región. Para el pueblo de indios de Jesús María resulta muy conveniente a lo largo de su historia que cerca del pueblo existan diferentes haciendas, porque en estas haciendas los indígenas que fundan el pueblo y las generaciones que van a continuar después de ellos van a poder emplearse como vaqueros, como peones, como trabajadores independientes, incluso como rancheros que rentan tierras a estas haciendas y de las que todos salían beneficiados. Las haciendas tenían mano de obra, los indígenas tenían un ingreso extra al trabajar en estas haciendas y todos se beneficiaban gracias a la ruta del camino real. Tenemos que tener en cuenta un tercer elemento, aparte de las haciendas y el camino real, para el desarrollo de estas propiedades agrícolas y ganaderas en Jesús María: el río San Pedro, un río que permitió surtir de agua a varias de estas haciendas y que les va a dar un sustento muy importante para poder mantener los cultivos, ya que mucha del agua del río, detenida en las grandes represas de Jesús María o de lo que después sería la hacienda de los Cuartos, podía sacarse por medio de canales y de norias para que Jesús María y las haciendas aledañas tuvieran tierras de riego. Tocando el tercer punto, ¿cuáles son las haciendas que tiene Jesús María y que forzosamente forman parte de esa idiosincrasia que se tiene actualmente en este municipio? Podemos decir que son varias. Algunas se agrupan cerca del pueblo de Jesús María, otras sobre el Camino Real y algunas otras en la región. Podemos contar la hacienda de Venadero, la hacienda de Gracias a Dios, la hacienda de San José de Guadalupe, que lamentablemente está extinta o desapareció casi por completo, la hacienda de San Lorenzo, donde nos encontramos, la hacienda de los Cuartos, la hacienda de Chichimeco y la hacienda de San Antonio del Pedernal. De modo que, como ustedes pueden ver, son no una ni dos, son varias las haciendas que existían en el territorio y por lo tanto
Son varios los elementos culturales que aportan para la idiosincrasia de la fundación del pueblo de Jesús María. Hay que entender que ya para finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, Jesús María deja de ser un pueblo de indios o exclusivo para que vivieran en él personas que habían llegado formando parte de estas etnias indígenas, como lo fue en el siglo XVIII. Conforme avanza el siglo XIX y el siglo XX hace presencia, muchos de estos rancheros que habían vivido y habían crecido en las diferentes haciendas que he mencionado van a empezar a buscar una casa en Jesús María, por ser el centro económico importante, el poblado más importante de la región, y a partir de ahí Jesús María dejará de ser un pueblo de jacales indígenas congregados alrededor de una plaza que servía para el tianguis y de una parroquia donde tenían atención espiritual, para convertirse en un pueblo moderno según la fisonomía del porfiriato y la primera época del siglo XX, con calles bien trazadas, con casas de mampostería, y aquel gran solar que servía para el tianguis se convertirá en la plaza principal, que con el tiempo albergará los edificios que representan los dos poderes, el poder espiritual en la parroquia y el poder civil en la presidencia municipal. ¿Qué podemos decir de las diferentes haciendas que existen en la región de Jesús María? Hay que tener en cuenta aquellas haciendas que están en la región que conecta Jesús María con el cañón, que actualmente se inicia con el municipio de Calvillo, pero que actualmente era la entrada a la región de los cañones, Jalpa, Juchipila, Tayagua. ¿Cuáles son estas haciendas? La hacienda de Venadero, el antiguo rancho de Gracias a Dios, que con el tiempo se convierte también en una hacienda, y la hacienda de San José de Guadalupe. Tanto Venadero como San José de Guadalupe, dos importantes haciendas. Venadero por el desarrollo que tuvo, sobre todo ganadero, en la crianza de ganado, de toros de lidia, y la hacienda de San José de Guadalupe, perteneciente a la familia de los Flores a la Torre, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, que era un verdadero emporio comercial, ubicada a los pies de lo que después sería la presa Rodríguez. Se convirtió en un casco de hacienda importante en la crianza, sobre todo de mulas, de caballo, que era el transporte de aquella época. Lamentablemente, ya bien entrado el siglo XX, la hacienda cae en el abandono con uno de sus últimos dueños, don José Tostado, que la dejará caer y se fraccionará debido al agrarismo, y en la actualidad lo único que encontramos son ruinas. Gracias a Dios, y Venadero, debido a la población que existía y al reparto agrario, se convertirán en núcleos poblacionales, es decir, actualmente son pueblos donde podemos encontrar algunas restos o rasgos de que fueron haciendas, algunas trojes que fueron abandonadas y después reconstruidas como viviendas, la casa grande que se convirtió en curato, la capilla del casco de la hacienda que se convirtió en la parroquia. Suerte aparte tienen las haciendas que se ubicaban sobre el Camino Real y que eran las más cercanas a Jesús María: San Lorenzo, Chichimeco, Los Cuartos y el Pedernal. Respecto al Pedernal, que sería la más alejada de Jesús María, ya en los límites con las haciendas que actualmente pertenecen al municipio de Pabellón, podemos considerar que es una de las más antiguas que existen en el territorio por estar sobre la vera del Camino Real. Afortunadamente pertenece al municipio de Jesús María, una hacienda que muestra todavía un carácter defensivo, con un torreón y con diferentes mirillas en la parte superior para poder apuntar los rifles y defenderse de los bravos chichimecas que todavía a principio del siglo XVII asolaban la región. Referente a la hacienda de Chichimeco, como su mismo nombre lo indica, hace referencia a las tribus de chichimecas que había en la región. Tenemos que aclarar que no son estas tribus de chichimecas los que fundan el pueblo de Jesús María. Los chichimecas van a desaparecer a mediados del siglo XVI, para cuando se funda Jesús María. Efectivamente es con indígenas, pero son indígenas que vienen de otras partes y que habían llegado aquí para fundar, posiblemente de ascendencia otomí o cascana. Bien, pues Chichimeco, también ubicada a la vera del Camino Real, toma su nombre precisamente por estar en los llanos chichimecas,
que es donde se funda, y va a tener un desarrollo meramente ganadero. Tendrá cerca grandes serranías donde se puede criar el ganado, y la poca agricultura que va a desempeñar pues es más bien para la subsistencia. El rancho o hacienda de los Cuartos, que en algún momento fue parte de Chichimeco, aunque durante la época porfiriana se disgrega y se convierte en una hacienda aparte, tenía una vocación muy específica: la agricultura. Gracias a su cercanía con el río San Pedro se puede hacer una gran presa de mampostería y por medio de un acueducto transportar el agua hacia lo que en su momento fue una de las instalaciones más modernas de la región. Un molino que funcionaba con una turbina a base del agua, donde llegada del acueducto el agua se concentraba en un gran tanque donde por fuerza de gravedad se movía la turbina, con lo que se podía moler aquello que se producía en la región. Este molino fue toral para el desarrollo de Jesús María, ya que antiguamente solamente existían otros 3 molinos: el de la Cantera o Ciudad de los Niños pasando a Aguascalientes, el de la hacienda de San Blas de Pabellón y el de la hacienda del Saucillo, ubicados muy al norte del estado. Pero con el molino de los Cuartos se daba la oportunidad de que la molienda de gran parte de los granos, sobre todo del trigo que se cultivaba en el valle cerca del río San Pedro, pudiera molerse cerca de Jesús María, lo que indudablemente trajo un impacto económico importante a la región. Otra de las haciendas, que precisamente es la que nos encontramos, tal vez una de las más emblemáticas junto con la hacienda del Pedernal, debido a la conservación que tienen, a que aún se respira en ellas ese sabor propio de la historia del siglo XVII, del siglo XVIII, es la de San Lorenzo. La vocación de la hacienda de San Lorenzo era tanto agrícola como ganadera, con un plus que no tenían las otras haciendas. Muy cerca de ella se ubicaban algunos manantiales u ojos de agua que servían no solamente para surtir de agua a la población, al ganado y a la agricultura de la hacienda, sino que ya entrado el siglo XX era tal la cantidad de agua que producían los manantiales que permitían surtir por medio de barriles de agua zarca, es decir, agua de manantial que se consideraba limpia para el consumo humano y que se transportaba a Aguascalientes para la ingesta de muchos de los habitantes, que les gustaba consumir el agua de San Lorenzo por el sabor que tenía y que adquiría gracias a los materiales pétreos en los que se ubicaban los manantiales. San Lorenzo se desarrollará a partir de una casa grande con un gran zaguán que da entrada a un patio de mediano tamaño con una arcada solamente en uno de los 4 lados, pero que se complementaba con una capilla dedicada al mártir San Lorenzo, con una pintura de finales del siglo XVIII donde se puede observar a este santo de los primeros años del siglo, de la etapa cristiana, con la dalmática roja propia de los diáconos mártires y con la parrilla en la mano en la que, según la tradición, fue asado vivo. A este núcleo de casa grande y capilla se unían algunas trojes de gran tamaño para acumular los granos que se cosechaban a lo largo del año, y completa el cuadro de la casa o finca grande de San Lorenzo diferentes corrales que servían para el manejo de ganado. Lamentablemente y por problemas familiares, la hacienda de San Lorenzo ha caído en cierto abandono durante las últimas décadas, lo que pone en peligro el gran patrimonio cultural e histórico que ofrece no solamente para Jesús María, sino para todo el estado de Aguascalientes. Esperemos, como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en los próximos años se pueda hacer un buen rescate o por lo menos una buena consolidación de la hacienda de San Lorenzo. La hacienda del Pedernal hace algunos años pudo ser intervenida por parte del instituto, no para una restauración integral, pero sí para una consolidación y seguir evitando que se destruyera, lo que ha dado muy buenos resultados porque la hacienda sigue en pie esperando mejores épocas para su restauración. Es deseo del instituto y creo que de todas las autoridades que este tipo de actividades culturales que se realizan por parte del municipio en algún momento lleguen a fortalecer y a tener una impronta fuerte en el rescate del patrimonio inmaterial y material de Jesús María.
En este caso, pues directamente sobre las haciendas, que más allá de las tradiciones de los chicahuales y de otras tradiciones propias del pueblo de Jesús María, fundan junto con el río San Pedro y el Camino Real la base económica que propició el crecimiento social, político y económico de Jesús María, y que hacen de ella el día de hoy pues uno de los municipios más importantes y con más pujanza del estado de Aguascalientes. Muchas gracias.